Usualmente en estos días de Navidad nos quedamos con una idea genérica acerca del nacimiento de Jesús y hoy en el podcast de los Gómez queremos tener un enfoque tipo láser y queremos ver cómo la encarnación se relaciona, cuáles son las implicaciones del nacimiento de Cristo en el matrimonio. Acompáñanos. Bienvenidos al podcast de los Gómez. Una vez más, es un gran privilegio poder reencontrarnos, esa hermosa dama Betsy y un servidor Moisés, y tenemos el gran honor de poder traer este tema que es súper interesante. ¿Quién iba a pensar que puede haber una implicación directa entre la encarnación de Cristo y el matrimonio? Yo creo que interesante lo que vamos. Sí, y yo creo que como creyentes es tan importante, es tan vital que nosotros entendamos cómo estas doctrinas o cómo estas cosas que celebramos, nosotros podamos pensar, Ujú. procesarlas al punto de que podamos digerirlas y ver cómo se relacionan con el día a día, porque si, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, la encarnación de Cristo no afecta mi vida diaria, pues entonces yo solamente tengo una teoría, un conocimiento general. Y de hecho, déjame decirte que los padres de la iglesia veían la encarnación como el epicentro, sobre todo Ciril de Alejandría, como donde todas las demás doctrinas giraban alrededor de ella, por el hecho de lo que significaba que Dios se hizo hombre, tomara forma de siervo, encarnara justamente para traer una reconciliación entre entre el hombre y Dios, lo que se había perdido en Edén. Entonces, lo que tú dices hace mucho sentido, sobre todo porque solamente nos quedamos muchas veces en la celebración del nacimiento, en los regalos, en las festividades, y todo eso es bueno, no nos malentiendan, pero como tú bien apuntas, el poder pensar de una manera más profunda de lo que esto que celebramos implica es algo que yo creo que meritorio y digno de considerar. Y yo creo que como, adultos, probablemente podemos tomar una actitud de decir: "Okey, niños, vengan, déjennos enseñarles cómo el nacimiento de Jesús es importante, por qué Él es el mejor regalo", pero no nos damos cuenta que esto tiene implicaciones para nosotros. Sí, y nosotros queremos hablar de las implicaciones en el matrimonio. Bueno, primero porque creo que es interesante ver cómo puede lucir en algo tan cotidiano como lo es, y también porque nuestra audiencia también tiene muchos matrimonios jóvenes o personas que se van a casar o personas que aspiran a casarse. Y ver las implicaciones a la luz del lente de este acontecimiento, que pudiéramos decir es el acontecimiento más trascendente que ha existido en la historia de la humanidad. El hecho de que Dios, el creador de todo lo que existe, entrara en la creación que Él mismo creó justamente para reconciliarnos con Él mismo y atraernos a Él mismo. De la primera pregunta que yo tengo, ya para entrar en materia, si nosotros vemos el pesebre y vemos ahí a Dios encarnado, quien llamó todo a la existencia de repente envuelto allí como un bebé dependiente, obviamente nosotros sabemos como creyentes que el inicio de la historia no está allí en ese pesebre, o sea, ¿a dónde tenemos que partir para poder entender las implicaciones del matrimonio desde el pesebre? Lo primero que debemos de entender, y que todo parte y nace de Dios, ¿ok? Eso es lo primero. Cuando nosotros vemos la encarnación, incluso el matrimonio, no podemos ver el matrimonio aislado de Dios, como que es como si el matrimonio tuviera un significado en sí mismo, fuera de la relación con Dios, primero. Pero segundo, aún nuestra relación con Dios tiene un origen en Dios mismo, en la relación trino que existía entre ellos. En pocas palabras, todo lo que Dios es posible disfrutarlo a la luz o verlo a la luz de esta Trinidad que existe. Por ejemplo, Dios es amor, pero Dios es amor, comparte su amor. ¿Cómo? Ese amor viene compartido en la eternidad pasada entre ellos. Todo lo que Dios es, ese gozo compartido que existe entre ellos, esa gloria compartida que existe en Y esta es una relación locura trina. porque es entre él. Sí, sí, entre ellos y entre él. Cuando hablamos en las personas
de la Trinidad. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar, y déjame entrar directamente en una conexión directa, cuando Dios se encarna por medio de el eterno Hijo de Dios, nosotros estamos viendo a Dios tomando la iniciativa para hacernos partícipes de una relación perfecta, íntima y de una familia perfecta, íntima que existía en la eternidad pasada. Entonces ahí empieza todo, en esta idea de Dios, en su soberana voluntad, compartir con nosotros lo que ellos han disfrutado en toda la eternidad. Por eso es que esto tiene muchísimas implicaciones teológicas, no vamos a profundizar en ellas, pero por eso es que cuando nosotros nos encontramos unidos en Cristo, estamos siendo partícipes ahora de toda esta relación que ha existido en toda su perfección, en toda su intimidad, en toda su santidad. Y yo creo que una de las razones por la que se nos hace difícil entender aún el propósito de nuestra salvación Ujú, es precisamente porque estamos tan centrados en nosotros mismos, estamos tan acostumbrados a que todo inicie en nosotros, ujú, todo se centre alrededor de nosotros, que a veces hasta pensamos que Dios planeó salvarnos con el propósito de hacer algo de nosotros o para que nosotros hagamos esto o que hagamos algo. Pero cuando nosotros vamos hacia atrás y vemos a Dios, como tú dices, ujú. desde la eternidad pasada, cómo este plan de redención planeado, aplicado, ejecutado por la Trinidad, tiene el propósito de unirnos a esa Ujú. comunión perfecta, trinitaria con Él. Realmente, wow, o sea, nos sentimos tan pequeños y tan privilegiados de que Dios nos haya salvado con el propósito de invitarnos a esa comunión. Y por eso yo creo que es importante aprovechar la ocasión de la celebración para pensar profundamente en este tipo de cosas. Porque es luego, a raíz de eso, entonces, que Dios crea el hombre a su imagen y semejanza, el imago de él. Y luego viene Dios justamente a establecer una unión entre un hombre y una mujer que iban a ser una sola carne, recibiendo el lenguaje de lo que luego iba a ser la relación entre Cristo y su iglesia y su novia. Entonces, ser una sola No carne, interdependientes. interdependiente, unidos en una intimidad perfecta, en una comunión perfecta, y así inició este concepto de matrimonio también, que muchas veces nosotros pensamos que es una idea del hombre. No, no es una idea del hombre. El matrimonio es una idea y una concepción de Dios, y es Dios justamente que al establecer esta unión estaba de alguna manera proyectando haciendo una proyección de lo que iba a ser una unión más santa, más gloriosa, más perfecta. O sea, que el matrimonio en sí mismo no trata acerca, como tú decías al inicio, del matrimonio en sí, Sí, porque obviamente muchos de los errores que como creyentes cometemos es que hablamos como si el matrimonio fuera el cielo, sí. como que si la meta de todo creyente, de todo ser humano, debería ser el matrimonio. Y ahí está también el otro lado del péndulo de personas que menosprecian el matrimonio y dicen, no, 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 no es necesario, pero cuando nosotros lo miramos como este regalo, este regalo terrenal que nos apunta a una verdad más gloriosa, Sí. oh, qué increíble. No, y el hecho mismo de que ellos, cuando en Génesis capítulo 2 24 dice, los dos eran una sola carne, esa unión entre estos dos, eh, el hombre y la mujer, iba de alguna manera a hacer una representación, una señal viva de lo que iba a ser la unión entre Cristo y la iglesia. Por eso es que el matrimonio en sí mismo no encuentra sentido fuera Claro. de esta unión que Cristo iba a traer con su iglesia. Entonces, por ahí donde venimos a darle el enfoque al nacimiento de Sea, 2 Cristo. personas Ajá, que componen la raza humana, un ser humano. ajá, O sea, qué increíble cómo nos habla acerca de eso mismo que tú nos hablabas, de la Trinidad. ajá. Y es justamente esta comunión perfecta, esta relación perfecta, esta intimidad en todos sus matices que iba a mostrar, iba a apuntar a una intimidad mayor entre lo que posteriormente sería Cristo y la iglesia. Vino el pecado. Sí, eso yo te iba a decir, porque probablemente alguien que está del otro lado dice: "Ay, pero que suena bonito, pero si usted ve la realidad que yo estoy viviendo". En mi matrimonio. Sí, Exactamente. entonces, bueno, por causa del pecado, no solamente se rompe la comunión con Dios, no solamente, de hecho, la Biblia dice que luego ellos se esconden, luego de que pecan, se esconden, y aún eso tiene un sentido
porque ellos se escondieron para ocultar su vergüenza. Y cómo luego nosotros vamos a ver que Cristo, y tengo que ir haciendo la conexión necesariamente, bueno, pues asume nuestra vergüenza para que ahora, como dice Colosenses capítulo 3:3, Amén. nosotros estemos escondidos en Él. Pero Gloria a ¿a Dios. dónde nos lleva esta ruptura? Bueno, a la necesidad de que esta relación, esta comunión, esta intimidad se restaure, porque no existía manera humana de poder volver a esta intimidad, a esta comunión, a esta cercana relación entre Dios y el hombre. Eso que existía en Edén se rompe por causa del pecado y es donde entonces entra la encarnación a jugar su rol. Gálatas capítulo 4, versículo 4, no sé si tú lo puedes buscar rápidamente, como nosotros vemos que Pero si ya mi Dios Biblia se abre sola ahí. en Gálatas, bueno, no me sorprendería luego de Ah, durar como 15 semanas abriéndola en el libro de Gálatas, pero Gálatas capítulo 4, en el versículo 4, nosotros vamos a ver justamente cómo era el plan de Dios que esta encarnación jugara un rol importante para reconciliarnos en esta unión, esta relación, esta comunión, esta intimidad perfecta. dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces vemos que el plan inicial desde la eternidad ha sido que el Hijo invita ahora a la creación de Dios, a los creados a la imagen de Dios por medio únicamente de la obra de Cristo, a volver a esta relación, a esta comunión que se rompió en Edén y que de alguna manera solamente ahora Cristo la podía reconciliar. Entonces el primer propósito de la encarnación y tenemos que verlo antes de poder pasar a la encarnación, el matrimonio, es justamente retomar esta relación y esta intimidad que existía en el Edén. Y yo sé, Bexy, que esto nos pudiera abrir una ventana que ahora no tenemos el tiempo, nos encantaría desglosarlo, y no queremos tampoco complicarlo, pero esto es lo que hace sentido cuando entendemos nuestra unión con Cristo. El hecho de nosotros estar unidos con Cristo es lo que permite que podamos tener una relación perfecta, una comunión perfecta, porque ahora el imago Dei perfecto está en La Cristo. imagen La de imagen Dios. de Dios está en Cristo. Y ahora nosotros estar unidos en Cristo, podemos volver a esta íntima comunión con Dios, como dijo, como tú leías, cuando se cumplió el tiempo, Dios viene en términos humanos a ser completamente hombre, completamente Dios, bajo la ley que existía, bajo el sistema y las reglas que existían, en las condiciones, en el tiempo perfecto, con el propósito justamente de hacernos ahora parte de su familia, lo cual es lo que ha existido en la eternidad, esta familiaridad. El Padre ha sido Padre eternamente, el Hijo ha sido Hijo eternamente. No hubo un momento en la historia de Dios, donde, si se pudiera decir de alguna manera, donde el Padre no fue Padre o donde el Hijo no fue Hijo, sino que eternamente ha sido Padre y eternamente ha sido Hijo. Y ahora bien, es justamente por el nacimiento de Cristo, el Mesías prometido, esperado, adviento, la llegada esperada, que entonces en el tiempo acordado, Cristo viene a cumplir todo lo que se había esperado para retomar esta Y relación. a mí me encanta esto que tú dices, y aunque podamos pensar que no se relaciona con el matrimonio, Vamos allá. cuestión de tiempo, vamos a llegar ahí, porque nosotros podemos pasar tan rápido por el hecho de que, oh, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, como si fuese algo completamente como normal y como que estamos tan familiarizados con el hecho de que Dios envió a su hijo. Pero este hecho nos habla tanto acerca de la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios no es como la gloria humana, que lo que está es esperando recibir o quitarle al otro, o que les rindan esa pleitesía. La gloria de Dios y su manifestación desde la eternidad pasada es más acerca de dar, Ujú, es acerca de darse, ujú. es acerca de compartir, es acerca de la comunión. Entonces, cuando aquí vemos que el hombre peca y se rebela contra Dios, vemos cómo Dios es glorificado al él hacer lo que un Dios bueno y santo puede hacer y es darse.
a Él mismo. Y por eso es que este nacimiento, al él darse a sí mismo, la encarnación le da al matrimonio un sentido que el matrimonio en sí mismo no hubiese podido tener. Y es por esto que ahora cuando vemos en Génesis, y volvemos a Génesis, capítulo 2 24, los dos serán una sola carne. Hay algunos teólogos que entienden que ese es el protoevangelio del protoevangelio. O sea, el anuncio del evangelio temprano del Antes anuncio del del evangelio evangelio temprano. temprano. Okey. Y es justamente porque ya en sí mismo se refiere a esta unión salvadora entre Cristo y la iglesia. Y ahí es donde vamos aterrizando el avión. Si Cristo se encarna ahora y va a restaurar esta relación con Dios para volver a esta intimidad que existió en el Edén, es ahora por medio de la iglesia y por medio de la novia que empezamos a ver la unión. De hecho, Génesis empieza con un matrimonio, luego nosotros vemos a Cristo hablando del matrimonio que empezó en Génesis, en Mateo capítulo 19. Luego nosotros vamos a ver a Pablo en Hechos, en Efesios capítulo 5, hablando de esta misma unión desde Génesis. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, vemos que también la historia termina con una boda. El matrimonio, de alguna manera, está presente en el plan de redención del Señor, donde ahora Cristo y la iglesia se van a unir en una unión íntima, Ujú. perfecta, inseparable, de mutua eh, por medio de lo que Cristo hace. Por eso la encarnación le da sentido al matrimonio, porque no solamente el matrimonio en sí mismo, como dijo, no hubiese tenido sentido sin la encarnación, sino porque también apuntaba a esta unión que iba a hablar de esta obra salvadora para la novia de Cristo, que es la iglesia. Guau, qué Si tú puedes leer increíble. Apocalipsis capítulo 19, yo creo que en el versículo 6, donde nosotros vemos cómo también esto termina en una boda y ahora luego entonces nosotros podemos hablar de las implicaciones de nuestro matrimonio. Dice, am, 19:6. 19:6, porque el 19:16 habla de la bestia. Yo dije: "Guau". Okey, dice: "Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina". Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Hermoso, ¿eh? Qué bueno que las acciones justas de los santos. Son como ¿De quién es esa santidad de y esa Cristo justicia? y es de Cristo. Entonces, nosotros lo que vemos es ahora cómo nosotros en nuestra unión con Cristo, por medio de su obra que inicia en el momento en que Él toma forma de siervo, toma forma de hombre, en el momento en que nace en ese pesebre, inicia, si se puede decir, de manera visible, tangible, lo que iba a luego a continuar hasta el día de su muerte, su resurrección y su ascensión, con el fin ahora de santificar a su novia, la iglesia. Y ahora nosotros, cada cristiano soltero, casado, viudo, viuda, tiene ahora en Cristo, encuentra en Cristo el novio perfecto con quien está unido y como leíamos en Apocalipsis capítulo 19 y a quien Él está comprometido a santificar. Entonces vemos que sí hay un sentido entre el propósito de su encarnación, el matrimonio y ahora ve si tendríamos que hablar y nuestro matrimonio Así es, y así nuestro es. matrimonio. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, muchas son las implicaciones que podemos ver. Primero, porque usted tiene que ver su corazón. Si usted está en Cristo primero, en su unión con Cristo, es justamente a causa de su encarnación que su manifestación hace posible la manifestación de Dios completamente hombre, completamente Dios, que hace posible ahora que nuestra unión con Cristo sea posible, que nuestra santidad con Cristo sea garantizada y que en la dinámica de cualquier matrimonio Dios está continuamente santificándonos. Una de las cosas que nosotros vemos en nuestro matrimonio continuamente es cuán pecadores somos, Ujú. cuán necesitados estamos, cuánto necesitamos recordar nuestra unión con Cristo. Yo no sé tú, pero continuamente cuando yo veo mi corazón y examino mi corazón, me doy cuenta de lo débil que soy, de lo frágil que soy y cómo debo de recordar continuamente
que me encuentro ahora con una unión con Cristo que garantiza mi santidad, mi santificación. Cuando yo veo mi matrimonio y veo el ejemplo que Cristo me da como esposo, yo ahora también veo que justamente a la luz de su obra, su encarnación, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión, yo estoy llamado ahora a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros estamos viendo que tiene que ver desde el momento en que Dios entra en el tiempo, el espacio y la materia, que su plan iba a continuar hasta que Él nos mande a buscar o que Cristo venga. Entonces yo tengo implicaciones diarias a la luz de esa encarnación que estoy llamado a vivir y a representar. Y yo creo que una de las cosas que más, con la que más luchamos las personas que estamos casadas, por más santo que sea nuestro esposo o no, es que nosotros se nos olvida que Cristo vino, invadió nuestro espacio, habitó entre nosotros, como hizo su tabernáculo entre nosotros, vivió como un hombre la vida perfecta que no íbamos a poder vivir y nos redimió. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, yo no puedo vivir esta imagen de la gloria de Dios en el matrimonio sola. Yo tengo que recordar que la encarnación me da la esperanza de que Cristo entiende y Cristo em, puede compadecerse de mi debilidad, puede Sí. compadecerse de mi quebranto, que Él fue tentado en todo y que yo puedo correr a Él, precisamente como dice Hebreos, porque, o sea, tengo un sumo sacerdote que puede compadecerse de mí, puede darme gracia, o sea, no estamos aquí para vivir nuestra parte de este milagro del matrimonio como si Cristo no se hubiese encarnado y no, como si Él nos hubiese salvado desde dentro. Y como tú dices, el hecho mismo ya de que Cristo se encarnara, de ese nacimiento que celebramos en Navidad y que todo nos gusta y nos encanta, ese nacimiento de Dios, al tomar forma de hombre, completamente Dios, y nuestra unión con Cristo, Bexi, garantiza todos los propósitos que Dios pensó, estableció para con nosotros sus hijos. Y ahora Amén. yo como esposo, aún en mi debilidad, puedo ver a Cristo como el esposo perfecto y voy a perseguir de ahora como su hijo, obedecerle en el llamado que tengo de ser esposo, padre, hijo también, con el llamado que tengo de ser un hijo de Dios fiel y crecer entonces en esta gran tarea y en esta gran responsabilidad que tengo de honrar al Señor en mi rol. En la dinámica del perdón, del matrimonio que tanto se necesita. Cuando yo veo la encarnación de Cristo, mi unión con Cristo, sabiendo que si Dios cumplió todas las profecías que se cumplieron para que Cristo eh, viniera y cumpliera su propósito en la tierra, yo sé que en Él ahora todas las promesas que tengo para mí como hijo de Dios están cumplidas y puedo verte a ti como una hija de Dios, extenderte el perdón cuando tú lo necesites, pedirte perdón, confesar el pecado, puedo también extenderte la gracia, puedo también amarte de manera sacrificial, puedo servirte de manera sacrificial porque Cristo hizo lo que vino cumplió lo que vino a hacer. Y en el caso de las mujeres, ¿cómo luciría? Bueno, yo creo que es muy importante que nosotras entendamos que todos los anhelos que nosotras podamos tener como mujeres y todos esos sueños y todas esas expectativas que nosotros tenemos de nuestro esposo terrenal, eh, en realidad solamente pueden satisfacerse en la persona de Jesús. Así es. Entonces yo creo que nos libera al esposo y nos libera a nosotras también, como de buscar en este reflejo terrenal humano, de este lado del sol, lo que solamente Cristo puede darme. Y ahí entonces me coloco junto con mis hermanas solteras, Sí, mis hermanas viudas, sí. y ahí puedo recordar que Cristo es el esposo, que Cristo es aquello que verdaderamente le va a dar plenitud, porque yo creo que desde que somos niñas, nosotras estamos anhelando como que venga ese príncipe a salvarnos, a darnos todo lo que necesitamos, a darnos y a satisfacernos por completo. Y yo creo que sí, el matrimonio juega una parte gloriosa para poder deleitarnos en Dios. Sin embargo, esa plenitud completa solamente
está en Jesús y nos da a nosotras como mujeres una motivación aún más gloriosa para someternos a nuestros maridos, Pero porque nos sometemos a los esposos, a nuestros esposos como al Señor. y como Cristo se sometió al Padre. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta porque me parece muy fácil para mí como mujer identificarme con la novia de Cristo, Mm. pero como hombre, en una ocasión escuché a un hombre decir, tengo que confesar esto, no sé cómo me siento, eso pienso, soy la novia de Cristo. O sea, yo creo que también parte de eh, un mal entendimiento es como que esta intimidad y esta dependencia, no solamente para nosotras como mujeres, Sí. cómo a un hombre lo puede motivar el hecho de que también es parte de ese cuerpo, de esa novia que él viene a Y redimir. yo diría que de muchas maneras, algunas tú las has mencionado, Cristo representa mi mayor identidad, la seguridad de quién yo soy. No la encuentro en lo que hago ni en lo que tengo, sino en la persona y en la obra de Cristo. La manera como yo veo todo lo que tengo y cómo Dios me ha puesto como un mayordomo es justamente con el lente de quién es Él es y de la manera como Él me ha provisto de los dones, de los talentos para ser un proveedor, un protector y un pastor, pero no viendo ahí mi identidad, sino mi seguridad en Cristo. Tú sabes que muchas veces los hombres lidian con muchas inseguridades. Y por eso viven en una necesidad eterna de afirmación y de que le recuerden que él puede hacer espuma aún sin bañarse sin jabón, o él puede creerse lo último del universo. No, en Cristo me recuerdo que ahora en mi unión con Cristo, a la luz de lo que Él hizo, a la luz de que Él tomó la forma de siervo, yo ahora encuentro mi identidad, mi seguridad y mi afirmación, la que yo necesito. Y también la manera y el modelo que tengo de servir de manera sacrificial a mi esposa, o de servir de manera sacrificial a mi prójimo si soy un hombre soltero. Mirar mi liderazgo a la luz del lente de liderazgo de Cristo me anima, me motiva, me ayuda a autoexaminarme. También me ayuda a depender del Señor y no tanto en mis propios esfuerzos, en mi talento, en mis capacidades, en lo que tengo en la cuenta de banco, en mi trabajo, donde muchas veces por causa de traumas en el pasado o por la carencia de un padre o por la frustración de algo. Nosotros vivimos tratando de llenar esa identidad en cosas terrenales y pasajeras, pero Cristo ahora ha provisto en mi unión con Él todo lo que necesito. Y es con esta identidad que voy al matrimonio a servirle y que voy a mi familia a Y servirle. donde esto toma como una, se amplifica para todo creyente, es entender que el matrimonio tampoco, o sea, es la cúspide. Tenemos que hablar Sí. de la iglesia, porque al final su novia es la iglesia. Y hay Ujú. una frase muy impactante para mí, que algunos la atribuyen a San Agustín, otros la atribuyen a Matthew Henry, pero es que dice que así como el costado de Adán fue penetrado o fue abierto para de ahí sacar a su esposa, así también, gracias a la encarnación, porque Dios se hizo hombre, Ujú. Cristo, entonces su costado fue traspasado y de allí nació la iglesia. Ujú. Entonces, qué increíble y maravillosa imagen nosotros podemos ver de que no se trataba de Adán, no se trataba de Eva. Toda esta historia proyectaba, y me encantó ese concepto, proyectaba hacia algo mayor y más glorioso, que era al verdadero Adán, al verdadero Hijo, el que no iba a fallar, el perfecto Cristo, y a su verdadera esposa, que es la iglesia. Amén. Entonces, esta familia que Dios tenía en mente desde el principio, cuando le dijo a Adán y Eva, fructifíquense, multiplíquense, tiene su cumplimiento en la gran comisión. Y qué increíble que el milagro de la encarnación, hace todo esto posible, porque de Cristo no haberse encarnado, Ujú. nosotros hoy no pudiéramos celebrar que estamos Así de es, vuelta a casa, así es. de vuelta a casa. Qué bueno. Bueno, el tiempo se nos acabó. Quisiéramos seguir trayendo otros temas con relación a esto, pero la verdad es que reflexione en este tiempo acerca de estas implicaciones del nacimiento de Cristo. Dios se hace hombre para que usted y yo podamos relacionarnos con Dios. Y qué glorioso es saber que, como decía otro de los padres de la iglesia, Atanasio, completamente Dios,
Cristo, completamente Dios, completamente hombre, lo hace justamente para que ahora el hombre pueda tener una relación perfecta con Dios. Qué glorioso. Saque tiempo con su familia y permita que este tiempo de Navidad, este tiempo donde celebramos el nacimiento, no se quede solo en los regalos y en las fiestas, sino que veamos todas las implicaciones teológicas que puede tener para nuestras vidas. Bueno, y si esto fue de bendición para ustedes, queremos invitarles, extenderles la invitación a que sean parte de nuestros aliados en Patreon y con una contribución mensual pueden ayudarnos a cubrir con los gastos de estas iniciativas y otras que vienen por ahí. Así es. Y recuerde, dele a like, suscríbase y hágale clic a la campanita. Nos vemos en otro episodio del podcast de los Gómez. Bendiciones. Bye.